31 de octubre de 1517, 31 de octubre de 2017, 500 años desde aquel lejano día en que comenzó la Reforma de la mano de Martín Lutero. En la presentación anterior estuvimos hablando sobre las causas de la Reforma. Ahora vamos a hablar sobre el curso de la Reforma. Probablemente después de Pentecostés, cuando inició la Iglesia del Señor, el acontecimiento más trascendente en la historia del cristianismo haya sido justamente la Reforma. Y ahí aparece esa figura monumental de Martín Lutero. Para algunos el cristiano más importante después de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nace en Eisleben, en Alemania, en 1483, de un hogar muy humilde. Estudia latín, estudia escritura, estudia música en la escuela franciscana de Magdeburg y luego en Eisenach. Aprendió a tocar el órgano y compuso sus primeros himnos. De paso, seguramente usted haya cantado alguna vez Castillo fuerte nuestro Dios, uno de los himnos más conocidos de Martín Lutero. Se decía que los himnos de Lutero eran más efectivos que sus mensajes. Cuando la gente los cantaba, encontraba el Evangelio cantado y llegaba más al corazón. Martín Lutero tuvo una rígida educación, lo cual le hizo una persona con depresiones, con angustias muy profundas. Estudia abogacía, estudia artes en la Universidad de Erfurt, título de magíster obtuvo allí, pero no terminó nunca la carrera de Derecho. En el año 1504, famoso año, un accidente personal cambia el curso de la vida de Lutero y este hombre promete dedicar su vida a Dios. En el año 1505, a los 21 años, ingresa en el monasterio negro de la Orden de los Ermitaños de San Agustín. Era agustino, seguía, amaba a San Agustín. Lutero tenía una vida dura, humillante. Aprende griego, aprende hebreo y lee todo lo que puede de la Biblia. Pero es un hombre turbado, absolutamente turbado, por el temor a la muerte y al diablo. En el año 1508 es enviado a la Universidad de Wittenberg. Bachiller en estudios bíblicos, en sentencias, es la carrera que allí sigue. Y luego, en el año 1512, se gradúa como doctor en teología. Era un monje de vida austera, con un sentido tremendamente hondo de su pecaminosidad. Este hombre castigaba su cuerpo con ayunos, con penitencias, iba al confesionario con asiduidad, pero nada de esto le bastaba. Estaba buscando la salvación, pero fíjese, llegó a odiar al Dios de la justicia implacable. Lutero se esforzaba por entender el mensaje de la Biblia sobre la justicia de Dios y no era capaz de hallarlo. Año 1510 o 1511 aproximadamente, hace un viaje a Roma y allí se desilusiona totalmente con el papado. En aquel momento Julio II era el papa. Roma, la ciudad de Roma, para él era una verdadera Sodoma, una verdadera Babilonia. Lo que vio allí aterrorizó a sus ojos. Concubinato, corrupción, depravación, simonía, la venta de los puestos, de los oficios religiosos, las indulgencias, que ya dijimos, la concupiscencia, pero también el arte exquisito en aquellas ciudades. Lutero regresa a Alemania con una obsesión, el pecado y la salvación. Año 1515, el año de la luz para Lutero. Dando cátedra de los Salmos y de la Epístola a los Romanos, halla la verdad en Romanos 1:17, la Epístola del apóstol Pablo, Romanos 1:17. Y allí encuentra, la salvación es por la fe, no por las obras. La justicia que vive quien recibe el don de la fe de parte de Dios. Leyendo justamente la Biblia en la versión de la Vulgata latina, la Vulgata es el latín popular,
encuentra que una palabra griega, la palabra metanoia, está traducida como penitencia en vez de arrepentimiento, y eso le llama la atención. Pero entonces después entiende que la conversión justamente no es por hacer algo, por hacer alguna penitencia, algunas obras, sino por la fe en Dios y en su palabra. El versículo que toca su corazón, fue una flecha al corazón de Lutero, fue justamente Romanos 1:17. La justicia de Dios, dice Pablo allí, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mientras Lutero hallaba la luz del Evangelio en la Biblia, Alberto, el príncipe de Maguncia, arregla con el Papa León X Medici, de la familia de los Medici, la venta de las indulgencias. Y lo hace con un propósito, para construir la Catedral de San Pedro en Roma. El arquitecto, nada menos, Rafael de Sanzio. Siempre la mezcla de dinero y de fe ha sido peligrosa y siempre ha llevado a la corrupción, y esto no sería la excepción. Aparece un traficante de indulgencias, el dominico John Tetzel. Visita Wittenberg en 1517, en medio de shows verdaderamente circenses, hace promesas a los incautos y a los crédulos. Y con ella, los pecados cometidos y a cometer, decía Tetzel, eran perdonados. Algunas frases le comento de aquel hombre y de aquel momento donde se vendían las indulgencias. Decían, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. ¿Qué quería decir? Saldrían del purgatorio al cielo solamente por poner dinero en aquellos cofres para recibirlo. Pero decían cosas así, las indulgencias dejaban al pecador más puro, más limpio que Adán antes de caer. Y llegaban a blasfemias como esta que le digo. La cruz del vendedor de indulgencias, decían ellos, tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Lutero se subleva con ese tráfico de indulgencias y el 31 de octubre de 1517 clava sus 95 famosas tesis en la iglesia castillo de Wittenberg. De la noche a la mañana, Lutero se convierte en una celebridad. Tiene el apoyo de sus estudiantes, apoyo de hombres doctos, eruditos, que querían que las ideas innovadoras de Lutero se conocieran. Pero claro, la Iglesia romana reacciona, el papado reacciona, y León X habla del hermano Martín y dice, es otro monje alemán borracho, ya se le va a pasar. Emite una bula, fíjese, Exsurge Domine, en la que decía, un jabalí salvaje ha entrado en la viña del Señor. Por otra parte, ordena que sus libros fueran quemados y le daba a Lutero 60 días para retractarse. ¿Qué hizo Lutero? Quemó la bula, rompió definitivamente con Roma y León X le declaró hereje y apóstata por oponerse implícitamente a la autoridad del sumo pontífice y a sus bulas. El Papa pretendía mantener vínculos de amistad con el protector de Lutero, que se llamaba Federico el Sabio, y llegar con él a una solución pacífica. Entonces Lutero escribe una carta al Papa tratando de demostrar su respeto hacia la Iglesia Católica, pero al no presentar en ella ninguna retractación a sus nuevas doctrinas, la carta nunca llegó a las manos del pontífice. La postura de Lutero era absolutamente intransigente contra la autoridad papal para poseer las llaves que ellos les autorizaba a intervenir para la salvación de los pecadores, etcétera, etcétera. Entonces replica y critica la práctica de las indulgencias con mucho fervor y el Papa lo llama a Roma. El viaje nunca se realizó. Lutero antes profesaba obediencia a la Iglesia, pero ahora llegó a negarla abiertamente a la autoridad papal y además apeló a un concilio. Al fin fue juzgado en la Dieta de Worms en 1521. Lutero se negó totalmente a retractarse de sus creencias. Dice esto, está escrito en la historia. No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna,
pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Y termina, amén. Finalmente, Lutero es expulsado de la Iglesia romana por predicar la superioridad de la Biblia sobre la Iglesia y por enseñar la salvación por la sola fe. Antes de terminar nuestra exposición, quiero leerle una famosa frase de Lutero, que está contenida en las 95 tesis que clava allí en la iglesia de Wittenberg. Enseñando la epístola a los romanos y hallando lo que es la salvación por la fe, escribe estas palabras monumentales, palabras preciosas que salen sin lugar a dudas del fondo de su alma. Dice Lutero, ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité, dice Lutero, día y noche, hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por la fe. A partir de allí, Lutero dice, sentí que había renacido y que había entrado por las puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Y finaliza diciendo palabras muy, muy elocuentes que hablan de cómo la palabra de Dios había llegado, cómo el mensaje del Evangelio había llegado a su alma, cómo el mensaje de Cristo había transformado su corazón. Dice esto, este pasaje de Pablo se refiere a Romanos 1:17, claro, vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Qué maravilla, un hombre que en una vida muy azarosa, muy compleja, sin lugar a dudas, después de sentirse tan castigado, tan acosado por Satanás, por su pecado, por sus dudas, por sus fantasmas, llegó a encontrar en la palabra de Dios el mensaje de la salvación. Tan simple como lo que dice la Biblia. El justo, por la fe, vivirá. Ese es también el mensaje de Dios para nosotros, hoy. Es el mensaje permanente. Desde hace 500 años, desde hace 2000 años, de siempre, Dios le ama, Dios me ama, Dios nos ama y quiere darnos la justicia a través de la fe, porque la Biblia dice que justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.